En los vídeos anteriores ya aprendimos acerca del concepto de la fuerza como una variación del vector momentum respecto al tiempo. Aprendimos que la fuerza correspondía a interacciones entre dos o más objetos físicos, de manera tal que si su masa no cambia, es decir, si la masa permanece constante, entonces tenemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. La demostración de esto ya está hecha en vídeos anteriores. También mirábamos las fuerzas categorizadas respecto a sus propiedades vectoriales. Aprendimos lo que eran las fuerzas concurrentes, las fuerzas coplanares, las fuerzas colineales, y aprendimos también que la fuerza, cuando es aplicada a un objeto que no puede trasladarse pero que sí puede rotar, da lugar a otro concepto que nosotros llamamos el torque, que lo denotábamos con la letra griega tau y lo definíamos como el producto cruz entre un vector posición r respecto al punto o pivote fijo con respecto al cual el sistema va a estar rotando en producto cruz con la fuerza. Con estos conocimientos definimos las condiciones de equilibrio, que para el caso de una partícula pues simplemente es la sumatoria de fuerzas viene siendo igual a cero, pero si ya tratamos con un cuerpo rígido, o sea un cuerpo que está constituido de muchas partículas, entonces a esa condición de equilibrio tenemos que incluirle también el hecho de que la sumatoria de torques debe ser igual a cero. Mirábamos una serie de ejemplos en los que se aplicaba esta situación y dentro de ellos empezamos a definir una fuerza que se debe al hecho de que un sistema tiene una masa y además se encuentra en un campo gravitacional, da origen a lo que nosotros llamamos el peso, definiéndolo con la letra W, y simplemente es el producto entre la masa por la gravedad, y la fuerza normal, que es una fuerza de reacción que una superficie realiza sobre el objeto que está actuando sobre ella. Respecto a esta fuerza, recordemos que simplemente hay que tener presente que cuando usted tiene una superficie sobre la cual se está ejerciendo una cierta fuerza, la superficie responde a esa fuerza de manera igual y opuesta de acuerdo a la tercera ley de Newton, y esa fuerza con la que está respondiendo es la que nosotros llamamos la fuerza normal. Es claro que esa fuerza se está definiendo de manera que sea perpendicular a la superficie. Por ejemplo, si consideramos esta nueva superficie inclinada sobre la cual voy a estar ejerciendo esta fuerza F, entonces antes de pensar o ponerme a decidir cuál va a ser la fuerza normal y en principio asumir que es igual y opuesta a esta fuerza F, voy a pintar inicialmente una línea perpendicular a la superficie y entonces entender que es la fuerza normal a la superficie, o sea, perpendicular a esta, la que reacciona a esa fuerza. Es decir, para que ejemplifiquemos mejor esto, supongo que esta fuerza, como se encuentra dentro de una línea de acción, yo puedo moverla dentro de esa línea de acción y la voy a reubicar aquí, de forma tal que su origen coincida con el origen de coordenadas. Es claro que esta fuerza tiene una componente en Y y tiene una componente X, pero es la componente en Y la que está actuando sobre la superficie, porque la componente en X, mire que actúa tangencialmente y no es la que genera la reacción de la superficie reacciona de forma tal que esa normal sea perpendicular, o sea, sea igual y opuesta, perdón, a la fuerza que está actuando perpendicularmente a la superficie, en este caso la Fy. Por ejemplo, si nosotros asumimos que este o este, por ejemplo sea el ángulo que hace la fuerza F con el eje Y, por ejemplo. Entonces, si comparamos los dos casos, la fuerza acá F y la fuerza normal,
son iguales. Pero en este otro caso, la fuerza normal sería igual a la fuerza F, pero su componente en Y, es decir, coseno de Y. Y es evidente que como estamos tratando este problema vectorial, pues son iguales y opuestas. Entonces, en este caso son exactamente iguales y opuestas, pero en este caso hay que tener presente que es la normal, una fuerza opuesta a aquella fuerza que está actuando perpendicularmente a la superficie. Por eso en este caso tenemos eso escrito de esta manera. Aquí, disculpen, esto viene siendo teta. Hagamos la corrección. Procedamos a ilustrar esto mediante un ejemplo. Nos dicen que un automóvil cuya masa es de 1000 kilogramos sube por una colina con 20 grados de inclinación. Nos piden determinar la fuerza que ha de ejercer el motor si el auto debe moverse A con movimiento uniforme y B con una aceleración de 0.2 metros por segundo al cuadrado. Nos piden también que encontremos en cada caso la fuerza ejercida sobre el automóvil por el camino. Para poder encontrar la solución a este problema es absolutamente necesario realizar un esquema. Como pueden ver, aquí tenemos un esquema simplificado del problema que se nos está planteando. Tenemos claramente el peso del objeto, en este caso un automóvil. Tenemos el ángulo, que es de 20 grados, y tenemos la fuerza F que está haciendo el motor para que el automóvil suba a través de la colina. Aquí nos resta determinar es la dirección que tendría la fuerza normal a la superficie. Entonces, como esta es la superficie, el peso estaría ejerciendo una fuerza cuya componente normal pues no es el propio el peso, sino su proyección a la línea que fuese perpendicular a la superficie. Es decir, tendríamos que la fuerza normal estaría en esta dirección. Ahora, resta determinar entonces son los ejes coordenados, y como lo mencioné en un video anterior, siempre es recomendable escoger el eje X en la dirección del movimiento, es decir, esta sería nuestra dirección para el eje X y es evidente que el eje Y deberá tener una dirección perpendicular a este, tal como lo estamos ilustrando en esta figura. Asimismo, probábamos en otro video que este ángulo que tenemos aquí es igual a este ángulo que aparece aquí entre el peso y la normal, que es lo mismo decir entre el eje Y. Y por tanto hemos esquematizado todo lo que necesitamos para trabajar sobre este problema. Por un lado, si consideramos la sumatoria de fuerzas en el eje X, tendríamos que en este eje tengo la fuerza F que va de abajo hacia arriba, vamos a asumir positivo porque así escogimos el eje X, tendríamos F, esa no tiene componente Y, solamente está justo en el eje X, y mire que tenemos por el otro lado hacia atrás la componente del peso. Si usted proyecta el peso hacia el eje X, estaría aquí, iría desde el centro hacia la izquierda, es decir, esa componente es negativa, por lo tanto usted necesita un menos el peso, pero como es una componente necesita un ángulo, una función trigonométrica seno coseno, y mire que esta proyección que tengo aquí pues es igual a esto que tengo acá, y esto que tengo aquí sería el cateto opuesto para alfa, o sea que vendría siendo la función seno, o sea que tendríamos W seno de alfa. Y en este caso, como el automóvil se está moviendo hacia arriba, puede suceder una de dos cosas: o se mueve a velocidad constante o se mueve con aceleración, que son los puntos A y B que nos están pidiendo aquí. Por ahora, antes de considerar cuál de los dos puntos vamos a escoger o vamos a resolver, voy a hacerlo general, de acuerdo a la segunda ley de Newton. Como en esa dirección hay movimiento, esto es masa por aceleración. De forma análoga, si lo hacemos para el eje Y, tendríamos que en este eje, evidentemente la fuerza no está actuando, la fuerza F, pero sí la fuerza normal, y va hacia arriba, solamente tiene componente Y, o sea que este nos daría N hacia arriba positivo, menos, porque mire que la fuerza actúa hacia abajo y tiene su componente en Y, o sea que para este caso tendríamos el peso por el coseno de alfa, porque este viene siendo el adyacente, entonces tendríamos menos W coseno de alfa igual, pero como en el eje Y
no tenemos movimiento. Se puede observar que él se mueve solamente en el eje X, siempre está en y igual a 0, es decir, siempre se mueve en la línea de y igual a 0, por eso en y no decimos que no hay movimiento. Entonces en ese eje, al no haber movimiento, pues no hay aceleración, en ese eje me refiero. O sea que tendríamos estas dos ecuaciones, que las voy a denotar como ecuación 1 y ecuación 2. De la ecuación 1, es claro que si despejamos la fuerza, que es la que estamos buscando, viene siendo igual a la masa por la aceleración más W por seno de alfa. Y de la ecuación 2, la normal, que es la parte que nos piden al final del problema, porque mire que acá dice encontrar en cada caso la fuerza ejercida sobre el automóvil por el piso. Y creo que es claro que la fuerza que el piso ejerce sobre el automóvil es la fuerza normal. Por tanto, entonces, haciendo el respectivo despeje, tendríamos que n es igual a W coseno de alfa. Y ahora que tenemos las ecuaciones fundamentales para este problema, pues miremos las preguntas. En el caso A nos dicen con movimiento uniforme. Que tenga movimiento uniforme implica que la velocidad es constante, lo que a su vez va a implicar que la aceleración es nula. Si reemplazamos esto en esta ecuación, tendríamos entonces para la fuerza a que F es igual a W seno de alfa, que viene siendo igual a W, que es el peso, o sea la masa por la gravedad, por seno de alfa, y esto viene siendo igual a los 1000 kilogramos por los 9.8 metros por segundo al cuadrado, que es la aceleración gravitacional, por seno del ángulo de los 20 grados de inclinación que nos daba el problema. Cuando hacemos todo ese cálculo, la fuerza para el caso A, que debe estar haciendo el motor para poder permitir que el automóvil suba a velocidad constante o un movimiento uniforme, es de 3352 newton. La normal, de acuerdo a la fórmula, es W coseno alfa, pues viene siendo igual a mg por coseno de alfa, que sería igual a esta expresión que ven en sus pantallas, dándoles por resultado que n viene siendo igual a 9210 newtons, que es la fuerza que el piso ejerce sobre el carro. Evidentemente el resultado para n es el mismo para el caso A y para el caso B. Entonces, para el caso B simplemente voy a considerar la parte correspondiente a la aceleración. Aquí es claro que entonces ya la aceleración no vale 0 como acá. Tendríamos que considerar toda esta ecuación. Reescribámosla acá abajo. Es decir, la fuerza F que debe ejercer el motor para que ahora el automóvil suba con esta aceleración sería entonces la masa por la aceleración más W, que es mg por seno de alfa. Reemplazando datos tendríamos entonces que son 1000 kilogramos por la aceleración, que son 0.2 metros por segundo al cuadrado, más 1000 kilogramos por g, que es 9.8 metros por segundo al cuadrado, por seno de los 20 grados, lo que al final de cuentas, cuando reemplazamos todos los datos en una calculadora, debe darnos 3552 newtons. Realicemos ahora otro ejemplo, el que nos va a permitir introducir otro tipo de fuerza. Nos muestran en este ejemplo una polea de la cual nosotros suspendemos dos masas por medio de esta cuerda, tal como se ilustra en la figura. Las dos masas tienen el mismo valor, lo que hace que sus pesos sean iguales y que estén dirigidos hacia abajo, como ya sabemos. Entonces aquí vamos a introducir la fuerza de reacción a este peso debido a la cuerda, es decir, cómo reacciona la cuerda al peso que se está suspendiendo de ella. A esa reacción la vamos a llamar la tensión y diremos que esta es la fuerza de reacción de una cuerda ante alguna perturbación, en este caso el peso.
Entonces, en este esquema tal como se está ilustrando, si las dos masas son iguales y nosotros consideramos que la masa de la polea es despreciable y no consideramos fuerza alguna de fricción, que ya la vamos a definir más adelante en la polea, entonces el sistema se encontraría en equilibrio. No habría más que calcular porque no habría ni velocidad ni aceleración. Pero si ahora introducimos una variación en las masas, por ejemplo, la masa de la derecha vamos a llamarla M', y si asumimos que la masa M es mayor que la masa M', sin lugar a dudas se originará un movimiento en esta dirección, puesto que al ser esta masa mayor que esta otra, generará que se descompense el equilibrio y entonces el sistema se moverá en la dirección que corresponde al mayor peso, que lo va a originar esta masa que tenemos aquí. Entonces en este problema se nos pide calcular dos cosas. La primera es la aceleración con la que ellos se van a mover y la segunda, cuál sería la fuerza de tensión en las cuerdas. Para esto vamos a considerar lo que ya hemos dicho antes respecto a la escogencia de la dirección positiva. Vamos a escoger como positivo la dirección de movimiento. Entonces, por ejemplo, para el caso de la masa de la izquierda, como es más pesada, se mueve hacia abajo, quiere decir que para ella hacia abajo es positivo, hacia arriba sería negativo. Mientras que para la de la derecha, como ella está siendo alada por la de la izquierda, esta se moverá hacia arriba, por ende para ella hacia arriba es positivo, hacia abajo es negativo. Habiendo definido este convenio de signos, entonces procedemos a hacer la sumatoria de fuerzas. Mire que, por ejemplo, para la masa M, tendríamos simplemente que W menos T debe ser igual a la masa por la aceleración. Vamos a llamarla ecuación 1. Y para M', tendríamos que T menos W' debe ser igual a M' por la aceleración. Llamemos a esta ecuación 2. Si usted se está preguntando por qué no coloqué una aceleración prima, eso es porque he supuesto que aquí no tengo fricciones. También el hecho de que la masa de la polea es despreciable. Y otra cosa, que las dos cuerdas son rígidas, es decir, no se están comprimiendo ni estirando, de forma tal que garantizo que esta tensión sea igual a esta tensión y por ende los dos se estén moviendo con las mismas velocidades y las mismas aceleraciones. Reescribiendo las dos ecuaciones, la ecuación 1 y la ecuación 2 de la siguiente manera, en donde simplemente hice uso de la definición de peso, que es masa por gravedad. En el primer caso es m por g, en el segundo caso es m' por g. Entonces voy a proceder a sumar la ecuación 1 más la ecuación 2, obteniendo que al sumar estos dos lados, por ejemplo, mg menos t, acá sería más t menos m'g. Observe que este es positivo, este es negativo, las dos tensiones se van a cancelar, entonces simplemente me queda por el lado izquierdo m por g menos m' por g. Y por el otro lado tendríamos m por a más m' por a. Les dije que la sumábamos y se está preguntando por qué sale el menos, es porque esta es negativa. Entonces este más menos este, pues más por menos da menos. Haciendo álgebra, por un lado puedo factorizar la gravedad y obtener que m menos m' por g es igual, y por este otro lado factorizamos la aceleración, m más m' por a. De esta relación entonces obtendríamos que la aceleración viene siendo igual a m menos m' sobre m más m' veces la gravedad, la cual sería la aceleración con la que los dos objetos se están moviendo. Ahora, para hallar la tensión, puedo reemplazar este valor que acabamos de obtener en cualquiera de las dos ecuaciones. Por ejemplo, reemplacémoslo aquí. La ecuación 1 se nos transforma en lo siguiente: mg menos t es igual a m por la aceleración, que es lo que acabamos de encontrar, en la que también tenemos que realizar álgebra. Es decir,
en la que hemos hecho uso de la propiedad distributiva. Ahora pasemos la tensión a un lado a sumar y el término de la derecha al otro lado a restar, obteniendo esto para la tensión, pero podemos simplificar todo esto. Obteniendo esto que se hace usando propiedades de fraccionarios y de que podemos ver claramente que se cancelan estos dos términos, dándonos por resultado que la tensión a la cual están expuestas las cuerdas queda expresada de esta manera en términos de las masas y la gravedad.